Estos son los títulos que más o menos yo les puse, lo que a mí me impresionaba. Ustedes pueden ponerle los que ustedes quieran y los que ustedes crean apropiados. Esto no es Biblia, sino que es más o menos la impresión que a mí me dieron, ¿no? Entonces, en la parábola, liderando con la mirada en el rey. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. ¿Haciendo qué cosa? Alimentando, porque está a cargo de la casa del Señor, está hablando de liderazgo del Señor, que los halle alimentando. ¿De qué manera? Con un alimento que sea para ese tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes los va a poner. Tenemos que ser, vamos a tratar de salirnos de la caja para entender estas parábolas. Muchos de nosotros las hemos predicado, las hemos enseñado o las hemos escuchado como algo, un evento separado, pero tratemos de ponerla dentro del discurso del olivar, dentro del discurso en donde Jesús todavía sigue hablando de las tres preguntas primeras. Entonces acá, ¿quién es pues el siervo qué? Fiel, un liderazgo sobre la casa del Señor. La fidelidad es pistos, tiene mucho que ver con la fe. Fe y fidelidad tienen la misma raíz. A veces las traducciones es muy difícil poner en una fidelidad y fe. Es muy complicado separar las dos. Entonces, fe y fidelidad van juntos. Y prudente, que es alguien que está atento a lo que pasa. Por eso una de las cosas que a veces a los maestros no nos deja dormir, es, Dios, ¿estaré dando la palabra que vos querés que dé para este tiempo? Esto es lo que a mí a veces me carcome la cabeza, ¿no? Si estoy dando, ¿realmente vos querés que yo veamos Mateo 24 y 25? ¿Es eso lo que vos querés que veamos? Porque si vos querés que veamos otra cosa, vamos a ver otra cosa, ¿no? Y es esa lucha que uno puede llegar a tener cuando tiene que predicar la palabra o enseñarla. Y acá viene el contraste, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, esto va a ser una clave en todas las parábolas. El señor se tarda. Mi señor tarda en venir. ¿Dónde lo dice? En su corazón. Y entonces este siervo malo comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La recompensa no es sobre el éxito, la recompensa no es sobre un siervo productivo, la recompensa no es un siervo que hace muchas cosas, que es muy activista, la recompensa es sobre la fidelidad. Y dijimos, fidelidad está muy emparentado con la fe. Romanos 14, 23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, la fe está emparentada. Entonces, ¿cómo no ser fiel a lo que el Señor nos esté mostrando y diciendo, esa revelación aceptada para transmitirla y ser fiel a eso que Él nos está dando? Su corazón expresa algo. El Señor tarda en venir, tarda en venir. ¿Por qué no lo espera? Porque ya su corazón está ocupado en otras cosas. Este se fue a los caños, parece. Se fue a comer y a beber con los borrachos.
y golpear a sus consiervos. Yo traté de pensar esto en algo diario hoy, y esto digo, no pasa esto hoy. ¿Quién está golpeando consiervos? ¿Qué persona que está dentro de la casa del Señor no está dando alimento a tiempo, golpea a otras personas, a otros líderes sobre la casa, o se va a comer y a beber con borrachos? No me lo pude imaginar, a no ser que vayamos a un poco más allá y que el líder sobre la casa se esté preocupando de cosas diarias, de cosas que no tienen que ver con la fe, con el alimento puro de la palabra. Me cuesta decir alimento puro, sino alimento, alimento correcto. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos de ustedes quieren un juez justo cuando piensan en Dios? ¿Alguno quiere un juez justo? Levántenme la mano, a ver, ¿cuántos quieren un juez justo? Bueno, ustedes cayeron como yo. Ojalá Dios quiera que no tengamos un juez justo. Ojalá que Dios no se comporte como justo, sino como misericordioso, con la gracia. Porque si Dios le paga a Eduardo justamente por lo que Eduardo hizo, ok, nos vemos en el lago de azufre. En cambio, va a mirar la sangre de Cristo puesta sobre mí y va a atenderme ese juez con misericordia, con amor. No por lo que es Eduardo, con gracia. Con gracia. Al parecer, estos siervos sobre la casa, en los que Jesús dice, no sean así, sacaron su mirada del premio mayor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es porque se tarda. Porque se está tardando. ¿Es una excusa para sacar la mirada del rey que viene? No. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalle porque es mucho lo que tenemos que ver, pero la idea que yo quiero que ustedes se hagan es de las 4 parábolas, más que en el detalle, en el contexto en que se están dando, en lo que Jesús está tratando de transmitir al darlas como una cadena de... Entonces, acá lo que hay que resaltar es, hay un liderazgo sobre la casa, su corazón está fuera, la razón es porque se tarda. Es como que un empleado diga, no, le llama el jefe y dice, me voy a tardar un rato más. Este no viene, vamos a comer, vamos a hacer cualquier cosa. Vamos. Y sí, ¿en qué cabeza cabe, no? Pero bueno, esa es la razón de esta parábola. La número 5, preparados para lo inesperado. Antes de comenzar con esto, estas son conocidas como las parábolas de juicio, las que estamos viendo en nosotros. Pero todas las que Jesús habló antes, el reino de Dios es como esto, el reino de Dios es semejante a una semilla, todas esas son parábolas de gracia. Nosotros ahora estamos viendo el final, pero las parábolas de gracia que Jesús dijo en los principios de los evangelios están basadas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Estas están basadas sobre un juicio, pero préstenme atención, no en cuanto a obras, no en cuanto a moral, no en cuanto a productividad, sino es un juicio en cuanto a qué hiciste con esa muerte y resurrección. ¿La crees? Entonces es un juicio en cuanto a la fe en acción. Es un juicio que va a tener que ver a ver quién rechazó esa gracia y quién la creyó. Simplemente eso. ¿Quién la creyó? Este siervo creyó en la gracia, creyó en su Señor que venía y siguió tratando de alimentar a las personas de la casa con el mejor alimento pertinente para ese momento.
El otro no creyó tanto. Entonces el juicio que hace Jesús no es sobre su actitud o sobre sus obras, sino sobre qué hizo con esa fe revelada hacia él. Dicho esto, vamos entonces sí a leer esta parábola que es conocida por todos. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Otra vez la clave. ¿Qué pasó? Tardándose el esposo. ¿Cuántas cabecearon? ¿5? A las 10 cabecearon. Todas. ¿Cuántas se durmieron? ¿5? Las 10 se durmieron. Hay algo clave. Yo quiero que ustedes, por ahí lo ven mejor que yo. Generalmente en las parábolas lo que miramos es la exclusión, a quién excluye la parábola. Acuérdense, todos estos son personajes de Jesús inventados para poder transmitir una verdad bíblica, una verdad espiritual. Entonces, en este relato, lo que generalmente siempre vemos a ver quién es el excluido. Y lo que no prestamos atención, que es una clave importante en las parábolas, es el principio de inclusión. Acá, ¿quiénes estaban incluidas? Las 10. ¿Quiénes estaban con la invitación para ir a la boda del novio? Las 10. Estaban incluidas, hay una inclusión a todas. ¿Se acuerdan cuando vimos la boda del hijo del rey? ¿A quiénes llamaron? A todos. Hay una inclusión. Los siervos sobre la casa, ¿estaban todos incluidos? Sí. Pero hubo unos que entendieron mejor lo que había que hacer que otros. Entonces, el principio de inclusión. Las 10 estaban incluidas. Tardándose el esposo. Yo pienso que ustedes, la mayoría, debe conocer lo que es cómo era el casamiento en aquellos tiempos. Venía el rey y era acompañado. Esta boda era una boda diurna. Probablemente se hubiera tardado un poquito las primeras horas de la noche, entonces no hubiera habido problema con las insensatas con el aceite que llevaron. Pero ocurrió lo inesperado. Y Jesús lo agrega. Esto no es una historia que sucedió. Jesús la está relatando para que nosotros veamos algo. Y tardándose el esposo. Acá podemos ver algunas cosas. Primero, las sensatas tomaron precaución. Dijeron, bueno, vamos a llevar el aceite, pero voy a llevar más por la duda. Nadie sabía si el esposo se iba a tardar. Las otras dijeron, ah, bueno, con esto me alcanza. Con esto llego. A la tardecita ya está. Con esto llego y vamos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien ahí a lo del chino y compren el aceite y compren para ustedes, así no nos falta a nosotras y no le falta a ustedes. Muy lógico, acá no hubo una mala intención de las prudentes, sino decir, se nos va a pagar a las dos, más vale, nos quedamos, vayan ustedes y compren. Pero mientras ellas iban, vino el esposo. En ese trayecto en que iban al chino, llegó Jesús, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto lo está diciendo Jesús. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y acá viene la enseñanza de la parábola. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sabían que iba a venir ese día, no sabían la hora. Se tardó un poquito más. ¿De quién es la culpa de que ellas se hayan quedado dormidas y que no tengan aceite? Al parecer parece la del novio. Y se tardó. Pero las prudentes no tuvieron ese problema. Lo que quiere decir Jesús con esto, en parte, es que un día el límite de tiempo se va a cerrar. Hay un kairos que se termina. Nosotros predicábamos de que Jesús es amor, de que Jesús, sí, y es todo eso. Pero llega un momento en que se termina, se cierra la puerta. Se acaba el tiempo de la gracia. Por un lado, los insensatos que viven los tiempos como la fiesta presente, como el ahora lo importante, que de alguna manera se burlan por que otros que están tomando recaudos, tratan de ver al Señor, que tratan de buscar, que tratan de ver. Bueno, en ese momento se va a dar vuelta la tortilla. En ese momento, aquel que fue prudente de velar, buscar, de mirar por lo inesperado, va a entrar en la fiesta. Y el otro que estuvo siempre de fiesta, se va a quedar afuera. No lo digo yo, lo dice el Señor. Se cerró la puerta. No los conozco. Ahí no dice que no la llamó. ¿La llamó? Sí, para la boda estaban ellas también, las 5 imprudentes. ¿No las amó? Sí, las amó. ¿No las atrajo a él? Sí, las atrajo a él. Nunca tuvo una relación con ellas. Nunca tuvo una, una relación cercana con ella. Por eso dice no os conozco. O sea, no es que no te conozco, no sé quién sos, sino nunca tuve una intención, una relación con ustedes. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre no los conozco. Echamos fuera demonios, sanamos, predicamos, hicimos, en tu nombre, pero y Jesús le dice, no los conozco. ¿Cómo que no los conoce? Básicamente lo que se está diciendo es, no tuve relación con ustedes. Y acá pasa lo mismo con las 10 insensatas. Las prudentes estaban adentro, pero lo importante es la inclusión. Las 10 estaban incluidas. ¿Por qué hacemos después énfasis? ¿Qué clase de Dios es este que deja 5 afuera? No las dejó afuera, las incluyó. ¿Por cuántas murió el Señor? ¿Por 5 o por las 10? ¿Cuántas estaban listas para entrar? ¿Las 5 o las 10? Las 10. Pero hay una responsabilidad a esa gracia, a esa invitación, hay una responsabilidad de mantener esa relación. Yo no sé en qué punto se puede arruinar la relación con el Señor. No sé cuál es el límite que hay que cruzar. Por eso, como no lo sé, lo que le recomiendo a la gente es que esté lo más cerca de Jesús posible. Yo no tengo muchas neuronas y no soy demasiado inteligente, pero la lógica es esa. ¿Qué tan lejos de Jesús puedo estar antes de perderme? Y esa me parece una estupidez. Me parece más sensato decir, bueno, ¿qué tan cerca de Jesús puedo estar? ¿De qué tengo que proveerme para el futuro? Si esto sale mal, si esto con el Señor, ¿cómo hago, cómo trabajo esa relación con Él? Nunca voy a quedar afuera. Nunca voy a quedar afuera. Parábola 6. Cuidándonos de la atrofia y el quietismo. Para nuestro mensaje es algo que yo todavía no encontré la respuesta.
Creo que lo hemos discutido con Ricardo, con Marina, con Laura. Lo hemos discutido este mensaje de libertad, este mensaje de gracia. Pero mucha de la gente a la que ha estado cerca de nuestro mensaje, que ha escuchado esta libertad que tenemos, cuando no tenían esa libertad eran esclavos de la religión y les parecía todo bárbaro. No faltaban a un culto, lloviera, caía piedra, se metían en todos los ministerios, predicaban, enseñaban, si había que limpiar, se limpiaba, si había que hacer, se hacía. Cuando viene esta libertad, esta gracia, a muchos de los que hemos predicado ni siquiera están involucrados hoy en cosas del Señor. No digo con esto que estén perdidos, ni Dios lo permita, pero estoy viendo ese comportamiento después de que esta tremenda gracia y libertad cae sobre nosotros. Y creo que esta parábola habla un poco de eso. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿Eran sus siervos? Sí. ¿Cuáles? Todos, inclusión. Y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Eso es lo que es nuestro Dios. No le da a alguien más de lo que la capacidad le puede. No, no, conforme a la capacidad de cada uno le dio. Y otra vez, acá no dice que se tardó, pero se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero, ya viene Jesús con el pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y acá viene, después de mucho tiempo. Vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. No habla de capacidad, no habla de obra, no habla de éxito, no habla de prosperidad, fidelidad. Sobre poco ha sido otra vez. Y él se le dio, al que le dio 5 le dice que le dio poco, ¿no? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, reconocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve que, estamos hablando que el Señor es Dios, el miedo no es compatible. Porque este es un miedo que paraliza, es un miedo que no actúa. Fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías, o sea, dentro de tu lógica, si vos sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por lo menos debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dádelo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un final, no sé, a mí este final me duele. Muchos utilizarían esto para decir, bueno, hermano, no esconda su talento. Póngase a trabajar. Póngase a trabajar. No estamos hablando de trabajo, estamos hablando de fidelidad, de fe, de creerle lo que Dios te ha depositado en vos. Es muy poquito lo que me dio. Sobre lo poco, séle fiel. Entonces,
Otra vez, no quiero caer en en la, en, en lo facilista, decir, no, hay que trabajar. No, hay que ver qué nos ha dado el Señor. Dios no es un contador que quiere, bueno, te di tanto, ahora dame tanto. Acá el único que fue un contador así medio fue el siervo malo. Dijo, bueno, me dio uno, si lo escondo, por lo menos le devuelvo el uno. ¿Sí? Probablemente según el, el léxico en griego, parece ser que los talentos se multiplican sin el esfuerzo de los siervos casi. Tuve 5, saqué otros 5. El talento que Dios le ha dado ha permitido que eso se multiplique. No hay en el siervo algo, sino solo fidelidad. En el único que no produjo, Dios no le estaba pidiendo al que le dio 5, no le pidió 15, al que le dio uno no le pidió 10. Le pidió que le creyera a él y que actuara en fe. El hermano mayor, el hombre sin traje de bodas, los que trabajaron a jornal todo el día y después fue y contrataron a uno a última hora, son figuras para que entendamos lo absurdo de algunos comportamientos. Son figuras inventadas por Jesús en sus parábolas para que entendamos lo absurdo de algunos comportamientos. Esconder lo que Dios nos ha dado es absurdo, porque no depende ni de nosotros que se multiplique. Lo único que depende de nosotros es que le creamos a Él en lo que nos mandó a hacer. Porque cuando decimos, y acá yo me pongo en el lugar de este siervo, porque uno tiende a decir, no, yo no soy nada, yo esto, yo lo otro, siervo inútil. Mal usado el versículo, alguna vez lo veremos, pero bueno, yo soy un siervo inútil. Eso es otra cara del orgullo. El orgullo que quiere, que a uno lo miren, ¿no? Que miren que... La otra cara del orgullo es decir, no, yo no soy nada. ¿Qué está buscando? Que lo miren también. Cada uno no tenga más alto concepto del que debe tener, sino con cordura. Esto me lo dio el Señor. Yo me voy a poner a trabajar. No tengo vergüenza porque me lo dio Él. No soy poca cosa. No es que tengo poco. Pues si no estoy haciendo a Dios el culpable de que yo no trabajo, yo no hago, yo no, no soy, no estoy gozoso. Ese gozo entra en el gozo de tu Señor. El gozo debería ser el hecho de poder ver qué hace Dios con eso que nos dio, como personas que están en la primera fila. Ese miedo es tener a un Dios a nuestra imagen y semejanza, porque eso es lo que pensaríamos nosotros quizás, si fuéramos dioses, que somos malos, que buscamos multiplicación, que buscamos, y si no me das, te voy a castigar. Es un Dios así chiquito, si a Dios le tenemos miedo. Esta palabra miedo es la misma que se usa para decir que el amor echa fuera, como perfecto amor. No conoce el perfecto amor de Dios, puede tener miedo de que es un hombre duro, un hombre que, no, que ciega donde no sembró, que recoge donde no esparció. A ese Dios tener miedo, pero es un Dios creado por tu propia imaginación, no es un Dios que transmite en las escrituras. Entonces acá vemos cuidándonos de la atrofia, cuidándonos del quietismo. Es muy difícil querer ganar la salvación por obras, es de un lado del caballo. Es difícil mantenerse en el caballo, ¿no? Por un lado tenemos el que quiere ganarse la salvación por obras y por el otro tenemos a alguien que dice, no, bueno, ya está todo hecho, yo no tengo que hacer nada. Las dos te quedaste abajo del caballo. Estar arriba del caballo es decir, Dios me dio esto, lo voy a poner para la gloria de Dios y que Dios, yo sé que no me gano la salvación con esto,
Entonces, en este mensaje que nosotros tenemos de libertad, este mensaje de gracia, este mensaje, a veces vemos que mucha gente se cae para el otro lado del caballo. Mantenernos en el caballo es decir, bueno, no, esto me lo ha dado Dios. Y no es que yo lo voy a poner a trabajar para ganarme algo, sino para entrar en el gozo del Señor, para estar en el gozo mientras veo cómo se multiplica eso. Y no se multiplica por mi habilidad, se multiplica porque el talento es de Él. Y a la hora en que yo le creo para que ese talento se multiplica solo. La última parábola, si no sería una parábola, también entra dentro de lo profético. Parece que hay un sándwich entre que te va a terminar con una profecía y capítulo 24, las profecías, y todo hace un sándwich entre las parábolas. Número 7, yo le puse como título, actuar como si le creyésemos todo. Imagínate si nosotros viviéramos, hagamos un juego, vamos a hacer un juego. Vamos a vivir esta semana como que le creemos todo a Jesús, que todo lo que dice es verdad. Olvídate, ¿quién nos para? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Esto parece duro, pero acuérdense, inclusión. Es un mensaje inclusivo, por si me está escuchando alguien, es inclusivo. Dios incluye a todos en el llamado, pero después la gente decide quién quiere aceptar ese regalo. Y apartará los unos de los otros como parte del pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, ¿ven la procesión? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y acá viene lo clave. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Y me mata esta pregunta. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ellos no sabían que habían hecho todo eso. O no lo hicieron con la intención. Como los otros que decían, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Ellos lo tenían claro todo lo que habían hecho, tenían una lista de lo que habían hecho. En cambio, estos no. Estos habían vivido con una relación con el Cristo resucitado, con su Señor, y habían actuado conforme a eso, pero sin llevar una lista. Hasta que en aquel momento el Señor le dice, mira, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, ni lo hiciste. No sabían nada. Llegaron a ese momento sin saber nada. Solo que conocían al Señor. Y después se repite mucho, ¿no? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo
que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es durísimo, pero hay una inclusión. ¿Jesús murió por las ovejas o por las cabras? Por los Por dos, ¿no? todos. Por los dos. ¿A cuál invitó? A las ovejas o a las cabras? A las dos. Entonces, cuando haya la separación, parece que es el diablo que está haciendo la separación en vez de Jesús. Pero según dice, como un buen pastor hace la separación. A ver, este tiene más mérito que este. A ver, este hizo más obras que este. A ver, este tuvo más éxito que este. No. Esta quiso ser mi oveja. Esta no quiso ser mi oveja. Se excluyeron ellos. Y en ese momento la separación parece dura, pero fueron las ovejas y las cabras las que decidieron el llamado. ¿Se acuerdan? Trigo y cizaña. O la red de los peces, agarran toda clase de peces. Y después va a llegar al último que se va a dividir. El trigo y la cizaña crecen juntos. En aquel tiempo se va a separar lo que es trigo y cizaña. Esto es muy parecido. Las cabras no son separadas por incapacidad. No son separadas por una mala moral. No son separadas por falta de obras. Son separadas porque el don de la gracia no fue aceptado. Y quisieron vivir sin Dios. Lo que se le está entregando ahora es su deseo. Su deseo se hace realidad. En la eternidad va a ser eso. Siempre se espera una respuesta. El padre del hijo pródigo lo invita a los dos hijos a entrar a la fiesta. Los trabajadores de la última hora son todos invitados. Los buenos y malos en la boda del rey, también todos son invitados. Seremos juzgados en respuesta a la fe. ¿Hubo una relación de dos vías? ¿O hubo religión? ¿O hubo un rechazo? La base no es el conocimiento tampoco. Acá nadie sabía nada. ¿Cuándo hicimos eso? ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo hicimos esto? El conocimiento no es la base para la recompensa. Es la gracia. Es el favor de Dios diciendo, acá está. El que quiere, acéptelo. Y el que lo acepta, agarra todo. Me gusta una frase de Lutero que la anoté acá, dice, ningún hombre puede sentir o saber si es salvo. Solo creerlo. Me encantó. Me parece más profunda de lo que... Ningún hombre puede sentir o saber que es salvo. No es solo creerlo. No es que sabemos que somos salvos, sino que lo empezamos a vivir, a creerlo, porque estamos con Él. El Padre no envió al Hijo a juzgar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. También tenemos que entender, si ponemos esta parábola en el contexto de lo que está pasando, de la gran tribulación que va a ocurrir en Israel, probablemente esto tenga que ver cómo nos comportamos con los hermanos más chiquitos en ese tiempo, con los judíos que estén presos, que estén pasando circunstancias muy difíciles de la gran tribulación. No saquemos esto del contexto. La gran tribulación, los últimos tiempos. Mis hermanos más pequeños siempre se refiere un poco a Israel. Entonces, si nosotros creemos todo lo que va a pasar en la gran tribulación, va a haber judíos presos, va a haber judíos
hambrientos, va a haber judíos desnudos, va a haber judíos. ¿Cómo nos vamos a comportar con ellos? Me parece una de las formas más coherentes de ver esta parábola. Yo no lo había visto, si soy sincero. Pero ahora que la veo en el cuadro completo, es decir, está bien ir a visitar al que está, darle al que está sediento, hambriento, claro que sí, el que está desnudo, ir a la cárcel. Muchos ministerios se han abierto por este pasaje o por el otro que hay que visitar, pero generalmente habla de hermanos que están en situación de persecución. Con esto estoy diciendo, no abramos un ministerio a la cárcel si no son hermanos, no, entiéndanme bien. Tenemos que entender el texto, y el texto está en ese contexto. Igualmente, eso es lo que a mí me parece. Entonces, cierra muy abruptamente. Algunos podrán decir, bueno, será el Jordi el crujín de diente, hablan como que es una hipérbole, una exageración. Como cuando nosotros decimos, mira, si me haces esto te voy a reventar. Realmente no reventamos a las personas. Pero yo no me quedaría con que es una exageración. Yo me quedaría con que es un signo de pregunta al cual yo tengo que estar muy atento. Muy atento a lo que vendrá. Van a venir los últimos tiempos, tengo que tener discernimiento. Me está llamando a velar, a vigilar, a estar despierto, a no dormirme, atento. Si me toca liderar, que pueda dar de comer con el alimento que tengo que dar de comer en ese momento. Que esté preparado para lo inesperado. Prepararnos para lo inesperado. Nos damos cuenta que no estamos preparados para cosas. El COVID nos ha mostrado eso. ¿Qué pasa si el día de mañana nos quedamos sin internet? ¿Qué pasa si el día de mañana nos quedamos sin luz eléctrica? ¿Qué pasa? Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero ¿estamos preparados para lo inesperado? Tenemos que cuidarnos de no atrofiarnos en nuestra fe en acción. Estar arriba del caballo, no de un lado porque no es para salvación, no del otro porque no tengo que hacer nada, total está todo hecho y el que se pierde, y el que estoy arriba del caballo y voy tratando de mantenerme al trote y poniendo por obra lo que el Señor me ha dado. Y vivir como si le creyésemos todo. No vivir como con una lista sábana de las cosas que tengo que hacer para después mostrarle lo que hice, sino vivir teniendo una relación con Él para que cuando llegue aquel día me pueda decir, ¿te acordás, Ricardo, lo que hiciste esto? Ah, no, no me di cuenta. Sí, vos le ayudaste. ¿Te acordás, Laura, esto? Ah, no, mirá. Sí, vos ayudaste, abrazaste a este, hiciste. ¿Te acordás, Marina? ¿Te acordás, Ariel? ¿Te acordás, Nancy? ¿Te acordás, Lili, Carlos, Gonzalo, Sofía, Eduardo? O sea, y yo, qué bueno sería. Uy, no, no me acordaba de eso, ¿sabes? Lo hice porque no me di cuenta de eso. No lo hice para sumar puntos, porque en realidad nadie está sumando puntos. Pero bueno, con eso terminamos lo que son, lo que fue la enseñanza de ver el futuro en 3 preguntas, que nos ha llevado 6